Muy buenos días, chicos, con cada uno de ustedes. ¿Me logran escuchar? ¿Me confirman, por favor, Amelia? Muy buen día, buenos días, chicos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal han amanecido? ¿Están bien? ¿Estamos más o menos? ¿Estamos mal? ¿Cómo Bien, estamos? ¿Están bien? Miss. ¿Estamos más o menos? Muy bien. Esmeida está bien, listo. Estefano, buen día, ¿cómo estás? Bueno. Dana también, buenos días, buenos días. Con aquellos que se están enlazando también recién, tal vez, muy buenos días. Ya desde temprano empezamos con la jornada educativa, chicos. Darles la bienvenida a esta segunda sesión de clases, ¿ya? Bueno, ya pueden ir observando, Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya pueden ir observando en la pantalla lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Sin embargo, es importante tal vez hacer un breve recordatorio, ¿no? Sobre lo que hemos estado viendo la semana anterior, ¿no? También hemos estado ya trabajando con literatura. En realidad, no haciendo un recuento, ustedes han estado viendo todo lo que enmarca las corrientes literarias, ¿verdad? Entonces, hoy día, bueno, la semana anterior vimos sobre o hablamos sobre el realismo, ¿no? Hablamos sobre esa corriente literaria que también es muy importante y que tiene también sus características, ¿no? Un tema bastante, tal vez una de las corrientes bastante directas, ¿no? Bastante enfocadas en tomar aspectos dentro de la misma realidad, dentro de la misma sociedad, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar del vanguardismo, tal como ya lo tienen en pantalla, ¿ya? Para esto, voy a mostrarles lo siguiente. Miren, yo ahí tengo dos opciones, ¿correcto? Tengo dos opciones, analícenlo, léanlo. Son dos opciones que en este caso presentan sus propias peculiaridades, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ustedes lean lo que contiene, a ver, profesora, qué está escrito, ¿ya? Para luego poder responder esa preguntita que tenemos por ahí. ¿No? Ahí nos dice, no, tengo dos propuestas, tengo la propuesta A y tengo la propuesta B, ¿correcto? Ahí está en la parte superior, incluso están la A y la B. La opción A dice es un poema tradicional, ¿no? Es el poema que si yo compro un libro de poemas, por lo regular siempre van a tener esa presentación. Y en la opción B tengo un poema en caligrama, ¿ya? Ahora dice, la problemática o la situación para ustedes es la siguiente. Yo quiero ser un poeta revolucionario, ¿ya? ¿Cuál de las dos opciones creen ustedes que debería seguir? ¿La A o la B? ¿Cuál creen ustedes que sería la opción que a mí me pueda consagrar como un poeta revolucionario? ¿Cuál de esas dos opciones? Ahí tienen dos opciones, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué la ves, Meira? ¿Por qué tú elegirías la B, por ejemplo? ¿Por qué? Sí, mira, chicos. Ah, profesora, porque me parece atractivo tal cosa. Miss, porque me parece más que inicia el tema. Ya. Patricia también por ahí me decía la B. Patricia, ¿por qué elegirías la B? ¿Qué tiene la B que no tiene la A? Porque si es que elegimos entre dos opciones, elegimos pues por la que tiene algo más que no tiene el otro, pues, ¿no? Vamos a decirlo así. Estefano, a ver, vamos a ver. La B me dice, por F, porque es más llamativo. Ok, Estefano, listo, muy bien. Muy bien. Muy bien, es más llamativo, listo, hay un rasgo, ok, válido, se entiende.
Correcto. ¿Alguien más tal vez que quiera añadir algo más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? De hecho, cada una de esas opciones que ustedes tienen en pantalla tienen sus propias peculiaridades, ¿no? Tienen ahí sus rasgos. Patricia me dice, porque es más llamativo y capta fácilmente la atención de muchos. Dice, ya, Patricia, muy bien, listo. Ya. Kimberly, buenos días, hija. Estefan, es más atractiva para la vista. Si nosotros, a ver, ¿no? Si nosotros nos ponemos en el rol de lectores, porque lo somos, y vamos a una librería a buscar una obra en particular, y tenemos dos opciones. Una obra convencional, ¿no? Que es la que recurrentemente se compra, la misma presentación de siempre, una obra con formato tradicional, vamos a decirlo así. Y el que vende me dice, oye, pero esa obra también la tengo en esta otra presentación. Y esa otra presentación, tal vez, no sé, es un libro que se abre 5 metros, donde está escrito, tal vez en figuras, ¿no? O tiene o contiene algún tipo de rasgo adicional. Lógicamente, Anthony, ¿cómo estás? Buen día, no te preocupes. Yo, lector, y a nosotros nos pasa, ¿no? Todo entra por los ojos, nos dicen, ¿no? Y es cierto, y eso no solamente aplica, porque ese dicho, yo siempre lo he escuchado con el tema gastronómico, ¿no? Ay, lo que entra es lo primero que entra por los ojos, ¿no? Plum, llama la atención. Pero en realidad eso aplica para absolutamente todo, ¿no? Los ojitos son los primeros, ¿cómo decirlo? El primer filtro, ¿no? Flum, la atención que capta algo automáticamente nos llama la atención, ¿no? Hasta a veces nos hace voltear la cabeza. Pero ahí está, todo entra por los ojos. Entonces, si mi intención es ser un poeta revolucionario, ¿qué es revolucionario, chicos? Es romper lo tradicionalmente establecido, es cambiar, ¿o no? ¿O eso no es ser revolucionario? ¿Qué es ser revolucionario para ustedes? ¿Es alguien que, no sé, no sigue haciendo exactamente lo mismo que todos los días? ¿O es alguien que busca cambiar tal vez esa realidad o cambiar la situación, cambiar la rutina, ¿no? Tal vez vamos de poquito más, ¿no? ¿Qué es ser revolucionario? Muy bien, Ruth, es alguien que busca cambiar, claro que sí. Entonces ahí ustedes dirán, profesora, yo soy un revolución. Una cosa es ser revolucionario y otra cosa es ser rebelde. ¿Ah? Ahí hay que hacer hay que hacer énfasis, son cosas diferentes. Entonces, un revolucionario tiene un propósito, busca algo, tiene un fin, persigue un fin, ¿ya? Y por buscar y conseguir ese fin es que hace, pues, ¿no? Las acciones, ¿no? Busca el camino, etc. Pero un rebelde a veces o casi siempre no tiene un fin, simplemente lo hace las cosas por hacer, ¿no? Entonces, hay que diferenciar, profesora, soy revolucionario, pero tal vez somos rebeldes. O he sido revolucionario, profesora, en mis tiempos, pero tal vez no ha sido ser revolucionario, sino ha sido ser rebelde, pues no ha sido rebeldía. Entonces, claro, Estefano, muy bien. Alguien que busca caminos. Entonces, yo poeta, tal vez naciendo en un mundo, un siglo actual como el que tenemos, yo tengo y quiero escribir, o sea, me da mucho el hecho de escribir poemas. Entonces, Diana, buen día. Ya, yo tengo dos opciones, es válido, tal vez por ahí, profesora, yo preferiría seguir trabajando con el formato de poemas tradicionales, no hay ningún problema, es decisión de cada uno, pero si queremos tal vez cambiar la óptica, ¿no? Queremos dejar de ser los mismos a veces y siempre vamos a elegir algo diferente, ¿no? Y en este caso, como algunos, yo también me uno al comentario de que si a mí me preguntaran, ¿no? Yo también optaría por la B, porque incluso, miren, ¿qué forma tiene, nos enfocamos en la opción B, ¿ya? ¿Qué forma tiene, o las letras, qué forma tienen? ¿Qué forma forman? Valga esa forman, no sé, a ver, ¿qué forma le ven? No sé, es una montaña, a ver, Estefano. Tiene forma de como que de un gato con un moñito.
Claro, ¿no? Tiene forma de gato, profesor, ahí está su cola, encima ese gato tiene acá su michi, lo que le dicen, ¿no? Acá en su gargantita, un lacito, ahí está, listo, ahí está un gatito, ¿no, profesora? Y hay dos gatitos como que mirándose frente a frente, ¿no? Porque son dos. Ahora, yo digo, ay, ya, profesor, son dos gatos, ¿no? Pero si yo leo el poema, ahí no, en realidad no son dos gatos, sino que son, es básicamente él, porque si yo me observo más, me voy a dar cuenta que entre gato y gato hay como una línea que los divide en dos, mi cuadrito se divide en dos, un gato y un gato a la derecha y un gato a la izquierda. ¿Listo? ¿Qué será esa línea, profesora? Esa línea nos lo dice, ¿no? Yo tengo que leer mi poema. Ahí dice, no todas las tardes, no todas las tardecitas, dice mi gata, sentada en la ventana, dice, ¿y qué más? ¿No? Ya. Se mira, es decir, su reflejo, se mira al espejo, ¿no? Entonces, lo que nosotros observamos ahí como la línea, es básicamente ese espejito, ¿no? Donde la gatita se sienta a observarse. Entonces, lo que está al otro lado, sea cual fuese, es el reflejo del animalito, ¿no? Pero ahí está. Es una forma diferente de presentar un poema. Claro, el poema tradicional también es válido, chicos. No digo que, ay, no, profesor, no lo uso. Puedes usarlo, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a trabajar, chicos, o vamos a aprender sobre la literatura vanguardista, ¿ya? Con la intención de reconocer cuáles son sus características y cómo es que éstas han sido trabajadas en las diferentes obras que han sido producto de esta época literaria, ¿no? Incluso, tal vez luego ustedes van a poder establecer diferencias entre esta literatura y la literatura del realismo, porque son literaturas, ustedes me dirán si son iguales o son distintas, ¿no? Entonces vamos a ir analizando eso. Ahora, para hablar de vanguardismo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí lo tengo, ¿es? Sí, sí es. Cuando nosotros hablamos de la época de la vanguardia, ¿ya? O la literatura vanguardista, vamos a tener que centrarnos, vamos a tener que ubicarnos en este caso en un periodo en donde ha sido un punto muy importante para el desarrollo de la libertad de la expresión, ¿ya? Una especie de renovación, de cambio, ¿ya? Entonces, en las diferentes obras que se van a enfocar o que se van a enmarcar dentro de este periodo literario, siempre van a estar asociadas a ir en contra de lo que sería, pues, ¿no? Las producciones de las literaturas que están antes de esta. No va a ir en contra, supongamos, profesora, entonces si por ahí la literatura medieval se enfocaba en Dios o si tal literatura tenía esa característica, va a ir en contra de eso, ya va a dar la contra a esto. Entonces, las obras, las creaciones van a estar relacionadas a un enfoque innovador, a un enfoque que va a romper esquemas, vamos a decirlo así, ¿no? Nos va a sacar de lo habitual, o va a sacar de lo habitual a esa época en adelante, rompiendo todo lo que las literaturas anteriores ya habían estado planteando. ¿Listo? Entonces, ahí lo tenemos también, ¿no? Esta literatura nace en Europa en las primeras décadas del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la Guerra Civil Española. Entonces, hay que entender que las situaciones sociales de los tiempos en los que se han desarrollado de las distintas corrientes literarias influyen mucho en las características, influyen mucho en las creaciones de las artes de la época. Y cuando digo artes, no solo hablo de literatura, hablo de pintura, hablo de música, en fin, hablo de escultura. Entonces, si tal vez por ahí alguien le llama la atención, profesor, a mí me interesa mucho
conocer sobre lo que son pues las pinturas de las épocas, y ustedes buscan, a ver, una pintura representativa de la época clásica, una pintura representativa de la época medieval, y van buscando una pintura por época, como quien asociándolo a literatura como tal, van a darse cuenta que cada creación tiene o maneja o enfoca o refleja cosas diferentes. ¿Listo? Ahora, ¿qué características tiene la literatura vanguardista? Miren, primera característica, es la libertad creativa. Los autores, los escritores de estas épocas no estaban limitados a seguir tal vez temas particulares. Por ejemplo, profesora, siempre supongamos, ¿no? En la literatura del romanticismo se enmarca mucho hablar de los sentimientos. Y a eso se limita, o se han limitado los escritores de esa literatura. Aquí no. Aquí, en realidad, justo dentro de otras características que por ahí aparece, es la diversidad de temas. Y a eso se asocia la libertad creativa. ¿Listo? Porque pueden hablar de cualquier tema y pueden representarlo de cualquier forma, la forma que se les haga más atractiva, ¿no? Ahora, eso se asocia con el rechazo a las normas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que siempre hay patrones establecidos, ¿no? Entonces, los vanguardistas rompieron con eso. Por ejemplo, ¿no? Si tú me dices que los poemas se deben escribir siempre en verso, de arriba hacia abajo, y así presentarlo, así como lo hemos visto en la primera diapositiva, yo no lo voy a hacer así. Yo lo voy a trabajar de otra manera. Un claro ejemplo, los caligramas. ¿Listo? Rompe con las normas, las rechaza, no las sigue, plantea sus propias normas. Pero, profesora, ¿con la intención de rebeldía? No, con la intención de entregar algo distinto a lo tradicional. Porque siempre los poemas han mantenido ese formato que les he mostrado al inicio, ¿no? Hasta esa época, siempre, de esa misma manera, e incluso ustedes deben saber que los poemas tienen verso, tienen rima, tienen métrica, ¿no? Entonces, son medidas que se les da y que a veces son en decasílabos, etcétera, ¿no? Se rompe. Yo no tengo por qué hacer eso y se rompió. Hay renovación y experimentación. Justamente este hecho, como es una nueva propuesta innovadora, diferente, lógicamente tiene una especie de resultado que se desconoce, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo te vengo a ti y te presento, vamos a suponer, a ver. Tradicionalmente nosotros, acá un paréntesis para poder entender. Tradicionalmente nosotros tenemos y conocemos un trapeador, ¿verdad? Ese palito que tiene, pues, ¿no? En la parte inferior, ¿no? Tiene el material que nos ayuda a absorber el agua, ¿no? Tal vez que hemos derramado en el piso, etc. Eso es lo que tradicionalmente siempre ha habido, lo que siempre se ha comprado, ¿no? Lo que todos hemos usado o usamos hasta la fecha. Pero de un momento a otro empezaron a salir unos trapeadores que tienen o están incorporados dentro de estos mismos como una especie de barra que los seca, ¿no? O que los exprime. O sea, ya no hay la necesidad de yo agarrar mi trapeador, porque eso tiene incluso unas cubetas que tienen como que una zona donde como rejillas, ¿no? Donde tú metes el trapeador y con tu fuerza le das vuelta para exprimirlo y secarlo y nuevamente vuelvas a trapear, ¿no? Entonces, ahora esos trapeadores traen incorporados esas barritas que justamente simplemente el ganchito lo presionas, pasa la barra, lo exprime y lo devuelve y ya está seco tu trapeador, ¿no? Y eso es algo que es renovar, ¿no? Nos da un uso distinto, ¿no? Pero probablemente aquí tal vez nadie tiene ese tipo de trapeador o tal vez sí uno que otro, pero no todos, ¿no? Es propio de la experimentación. En realidad todo en la sociedad nace a partir de eso,
Todos los productos, los celulares, las computadoras, que tal vez, profesora, todas siempre habitualmente, ¿no? Los celulares, siempre es Samsung, siempre es Motorola, siempre es, a ver, ¿qué otra marca conocida de celulares hay? Ya me quedo con esas dos. Pero cuando empezaron a salir marcas nuevas de celulares, ¿no? Esas empresas también crearon eso con un afán de experimentar, ¿no? De haber de renuevo, tal vez te doy un celular más delgado, con mayores características, con mejor cámara, con mejor almacenamiento, con mejor pantalla, con mejor carga, a menos precio que un Samsung, supongamos. Y yo lo lanzo al mercado. Estoy innovando, estoy renovando un producto y a la vez voy a ver en mi experimentación si tiene acogida o no tiene acogida, si sirve o no sirve, porque hay celulares, profesora, que son muy buenos y otros, profesora, que pese a que te ofrecen buenas características, pues son, yo lo compré y a los 3, 6 meses se me malogró, ¿no? Entonces, ahí está. Lo mismo, cierro paréntesis, lo mismo pasa, lo mismo sucede dentro de la literatura vanguardista, dentro de las obras, ¿no? Se enfoca mucho eso. Y yo presento mi poema de otra manera, a ver, vamos a ver, ¿no? Tu lector, ¿cómo acoges esa creación? Si la miras, si la botas, la rechazas, o si la miras y realmente consigo que te llame la atención y que sin darte cuenta, tal vez empezaste en la 1 y ya pasó una hora y estás en la 50, en la página 50, ¿no? Entonces, ahí está. Hay un rechazo al racionalismo. ¿Qué era el racionalismo, chicos? ¿Qué era el racionalismo? ¿Qué era? ¿Qué era el racionalismo, chicos? ¿Qué era? ¿Alguien recuerda qué es o a qué se refiere el racionalismo? ¿Qué es ser racional? ¿Es usar qué? ¿Es mirar qué? Recuerden, y con esto les doy la respuesta. El racionalismo se asocia al realismo, ¿no? Entonces, ser racional, a ver, te dicen, a ver, ser racional y da una buena solución a un problema, te dicen, ¿no? Es decir, que usemos nuestros sentimientos para decidir, ¿a eso se refieren? ¿A eso se referirán? No, ¿verdad? ¿Qué debo usar cuando me dicen ser racional? Si no uso el corazón, representativamente hablando, eso, Yasuri, muy bien, el cerebro, ¿no? Profesora, tengo que ser un ser racional, o sea, tengo que ver las cosas como son, ¿no? Y viendo, tengo que yo decidir, tengo que usar lo que tengo aquí. Entonces, exacto, Estefano, también Ruth, excelente. Entonces, aquí los vanguardistas rechazan ese racionalismo. Recuerdan que les dije en la literatura realista que los autores, o sea, predominaba mucho el tema mental, el tema del cerebro, representativamente hablando, figurativamente hablando. Y los autores se enfocaban mucho en plasmar su realidad así cruda como es en sus obras. Ya, eso en el realismo. Pero el vanguardismo lo rechaza. Es decir, los autores vanguardistas, en este caso, no van a buscar reflejar o reproducir su realidad actual de esa época, pues, ¿no? Su realidad, no van a buscar, sino que van a crear una nueva realidad a partir de su propia imaginación, de su propia invención, donde ellos van a crear un contexto totalmente diferente al que están viviendo, ¿no? Y algunos con ciertas semejanzas, pero no es decirles, no, a ver, yo, profesora, soy un autor realista, aquí, ¿no? Y el Perú está teniendo esto, y por culpa de tal. Y yo eso lo pongo en mi obra, así crudo, así directo, porque eso es mi realidad actual, es mi sociedad, profesor. Eso cuando eres realista, perfecto. Pero cuando eres o pretendes escribir en el vanguardismo, ¿no? Lógicamente yo, autor, no voy a poner eso. Yo voy a crear mi mundo,
donde yo le voy a atribuir los valores propios a ese mundo que estoy creando. Tal vez dentro de mi invención voy a tomar ciertos rasgos, uno que otro de mi realidad, pero no todos. O tal vez me voy a dejar influenciar por mi realidad para crear una realidad parecida, pero no igual a la que yo estoy viviendo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir notando eso, ¿correcto? ¿Qué más debemos de saber de los literatos vanguardistas? Miren, las técnicas que utilizan o están usadas dentro de lo que son las obras de esta época, de esta corriente, está mucho lo que son los flashbacks. Profesora, ¿qué es los flashbacks? Los saltos temporales, ahí al costadito está. Es muy recurrente encontrar, y esa técnica, hay técnicas en cada corriente literaria que se practican, ¿ah? Son técnicas que en este caso siempre están, o se han quedado como herencia literaria para las literaturas actuales. Entonces, el flashback es ese salto, ¿no? Tal vez yo ahorita estoy en mi obra, ¿no? Estoy escribiendo en el presente y luego retrocedo al pasado. Doy un salto al pasado. ¿Para qué? Para tal vez narrar, contar o tomar un hecho que me ha pasado que va a servir para que se pueda entender tal vez la situación del presente. Pero de lo que estoy en el presente, retrocedo al pasado y luego del pasado regreso al presente. Flashback. O sea, doy esos saltos. No es continuo, sino que hay ese intercambio. Hay también el tema o la técnica del monólogo interior. ¿Qué es ese hecho, profesora? Cuando nosotros hablamos con nosotros mismos. Eso es el monólogo interior. Tema que también, bueno, no cada uno de manera en la práctica lo hace. Es hablar con tu conciencia. Es cuando tú te empiezas a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? ¿O por qué soy así? ¿O por qué me siento así? Etcétera. Eso también se experimenta dentro de estas obras. Profesora, ¿cómo? ¿El autor habla consigo mismo? El autor directamente no, pero sí sus personajes. Sus personajes hablan consigo mismos, como si fuese tratarse de una persona real, vamos a decir. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra técnica más se usa dentro del vanguardismo? Son las perspectivas múltiples. Es decir, dentro de una novela, dentro de una obra, los diferentes personajes tienen una perspectiva diferente de la realidad o del contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En la obra está el personaje principal y dos personajes secundarios, supongamos, ¿ya? Cada uno de estos tres, ¿ya? Va a narrar el hecho desde su perspectiva. Tal vez hay un problema en la novela, no sé, supongamos que han robado la corona, no supongamos, ¿no? Y hay tres personas involucradas y una cuarta probablemente. Cada una de estas va a contar lo que ha vivido con relación a ese hecho. No sé, tal vez uno es el que ha robado, el otro es el cómplice, uno es el que ha estado amenazado y otro es el que es el testigo, supongamos. Entonces, cada uno va a contar lo que ha sentido, cómo ha sido, ¿no? Cómo lo han ejecutado, etcétera. Pero una perspectiva diferente. Y la cuarta técnica es el caligrama. ¿Qué es el caligrama, profesora? Lo que vimos en la diapositiva inicial. Eso del gatito, eso es un caligrama. Profesor, ¿y siempre va a ser un gato? No. El caligrama se presta para que ustedes formen diferentes figuras. Pero ojo, las figuras guardan relación con el contenido del poema. Mi poema no puede hablar de, mi poema puede estar hablando de la paz, pero mi imagen no va a formar, pues, ¿qué cosa? Una montaña. No se puede. Mi poema, profesora, habla sobre, ¿sobre qué? Sobre la venganza, profesor. Listo. Pero no voy a formar mi poema en forma, pues no le voy a dar forma de corazón, ¿no? Porque el corazón no tiene nada que ver con la venganza, ¿no? Entonces, el tema se enfoca a algo, la figura que formes con el poema tiene que guardar relación con ese tema. ¿Listo? Entonces, el caligrama no se limita a una forma en específico, pueden dibujar mariposas, pueden dibujar, no sé, corazones, palomas, nubes, montañas, cualquier forma de algún animalito, no lo sé. Eso ya depende en este caso del contenido que se presenta.
¿Listo? Entonces, 4, algunas de las técnicas que se establecen o que se suelen utilizar dentro de lo que es el vanguardismo, ¿correcto? Ahora, profesor, ¿el vanguardismo es como las demás corrientes? No. Nosotros cuando hablamos de vanguardismo, el vanguardismo en realidad es una corriente bastante amplia y que tiene tendencias. Y ahí tenemos 6 tendencias. ¿Listo? 6 tendencias, 6 subgrupos o subcorrientes, si lo queremos asociar así, o 6 vanguardias, ¿ya? Que han sido ubicadas o que se van a nombrar el día de hoy en clase y que se han desarrollado dentro de esta literatura vanguardista, ¿no? Son 6 vanguardias las que tienen ahí, en realidad son 7 también, ¿ya? Y que cada uno tiene características distintas, ¿ya? Tiene características diferentes. A ver, vamos viendo entonces, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, ¿a quiénes tenemos por aquí? Ya. Tenemos, por ejemplo, el surrealismo, les dicen, ¿no? El surrealismo está asociado con lo que es lo onírico. ¿Qué es lo onírico, profesora? Con los sueños, ¿no? Los autores que en este caso han trabajado o se han clasificado dentro de esta vanguardia, trabajan mucho con ese sentido, con el sentido onírico o con esa dirección, ¿ya? Dentro de esto, por ejemplo, podríamos hablar de lo que es el psicoanálisis, ¿ya? Entonces, trabaja con lo que es la mente, ¿no? A través de los sueños, por decirlo de esa manera. Entonces, se exterioriza eso, ¿no? Se exterioriza el subconsciente del ser humano a través, pues, ¿no? Del sueño que tiene este, ¿ya? Entonces, los autores de esta vanguardia se enfocan mucho en este aspecto, ¿ya? Ahora, ¿qué otra corriente tengo? O, perdón, ¿qué otra vanguardia? Tengo la vanguardia del expresionismo. Ya, bueno, como ahí lo pueden leer también, se enfoca mucho en lo que es la subjetividad, es decir, en la parte emocional de los personajes o de la persona. ¿Listo? El dadaísmo, ¿ya? Ya es una disposición aleatoria de palabras. El ultraísmo es el uso de metáforas. Profesora, ¿qué es la metáfora? Es en este caso una figura que se utiliza mucho dentro de los poemas. Ya es lo que da esa belleza que a veces cuando nosotros leemos un poema, profesora, no lo entiendo porque los poemas se analizan. No es que profesora agarra un poema, lo leí y ya está. Bueno, si captas el mensaje, no hay problema, ¿no? Pero los poemas en sí son sujetos o expuestos a análisis, ¿no? Para poder escarbar lo más que se pueda de la información que te puede ofrecer ese poema. El futurismo ya va a estar asociado al uso de máquinas, al uso de tecnologías. Profesor, en este tiempo ya eran épocas tecnológicas, épocas con desarrollo, así como nosotros, en ese sentido, no. Pero por el propio nombre, futurismo, eran escritores que hacían sus obras con pensamientos o con imaginación hacia lo que podría ser un futuro. Y en ese futuro ellos observaban, pues, ¿no? El avance tecnológico, observaban el avance en máquinas. Entonces, pero era una visión, pues, que ellos imaginaban, ¿no? Más no que era algo real todavía en este tiempo. Como cuando ustedes me dicen, profesora, yo voy a escribir un texto y en el texto ustedes, no sé, empiezan a hablar tal vez, no sé, de carros que vuelan, empiezan a hablar tal vez de algo nuevo que van a crear para tal afán o tal fin, futuristas, ¿no? Porque estás pensando en lo que tal vez podría ser mañana más tarde, pero que en tu actualidad no es, ¿no? Entonces lo enfocas ese sentido. Y el existencialismo ya es como una corriente filosófica donde se cuestiona mucho la existencia del yo, ¿no? Yo existo porque existo, ¿no? Esos cuestionamientos que a veces, en algún momento, tal vez el ser humano, pues, se ha consultado a sí mismo. No sé si ustedes,
¿ya? Tal vez sí, tal vez no. Si han cuestionado ese punto, ¿no? A ver, ¿por qué esto? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué existo yo? ¿No? Existencialismo. Ahora, nosotros el día de hoy, o bueno, hasta aquí hay alguna duda o pregunta antes de seguir avanzando. ¿Dudas, preguntas, consultas, chicos? ¿Dudas, preguntas, consultas? No, Miss. ¿Ninguna? Ya. Entonces, vamos a enfocarnos ahora sí en la obra que nos toca revisar el día de hoy. ¿Ya? Hoy día, bueno, primero sus autores o algunos representantes de esta época, de esa literatura. Tenemos a James Joyce, a Jean-Paul Sartre, a Albert Camus y a Luigi Pirandello. Profesora, ¿vamos a revisar la obra de uno de estos autores? No, nosotros vamos a revisar hoy día a Franz Kafka. ¿Ya? No sé si le suena el nombre, tal vez sí, tal vez no. Tal vez sí, profesora, pero no me acuerdo. Franz Kafka fue un escritor que nació en Praga. ¿Ya? Él fue estudiante de Derecho y en este caso lo que lo llevó pues no a su muerte fue que enfermó de tuberculosis. Él es un escritor bastante conocido, ¿ya? Y hay una obra que tal vez la han escuchado o tal vez no, que se le conoce como, acá tenemos tres, América, Carta al Padre y El Proceso. Ya son algunas, ojo, no digo que sean esas únicas tres, toda su producción literaria, porque no, tiene más obras. La que vamos a ver hoy día es una de las más conocidas, que es La Metamorfosis. Ya tal vez lo han escuchado, tal vez no, no hay problema. La Metamorfosis es una novela, chicos, ya está escrita o pertenece al género narrativo y a la especie novela. ¿Ya? Fue publicada en 1915 y se va a enfocar a desarrollar el tema del automatismo de la vida. Su narración es lineal, o sea que tiene inicio, nudo y desenlace, ¿ya? Es una alegoría y tenemos los siguientes personajes, que es Gregorio, Grete, sus papás, los inquilinos y la sirvienta, ¿correcto? Entonces, profesora, ¿de qué va esta novela? ¿De qué habla? ¿Alguien ha leído o ha escuchado sobre la metamorfosis, chicos? ¿Alguien ha leído, ha escuchado, profesora? Sí, pero no me acuerdo. ¿Alguien ha escuchado tal vez? Sí, Yasuri, correcto. Algo que nos quieras comentar tal vez antes de poder tal vez hacer un pequeño resumen, ¿no? Un pequeño comentario en cuanto a la obra o algo que recuerdes. Profesora, yo me sé la obra del Yo sí mismo. ¿Alguien tal vez que recuerda? Sí, profesora, lo leí y yo sé que va de esto, ¿no? A ver, ¿alguien tal vez? Lo vi en un video. El autor es Franz Kafka, ¿ya? El autor es Franz Kafka. Listo, lo vio en un video, pero no se acuerda muy, pero no lo leyó, dice ya. Bueno, listo, entonces vamos a revisar eso, ¿no? Para los que sí lo han leído, tal vez, o lo han visto, genial, lo vamos a recordar. Y para los que no, nos vamos a informar, vamos a saber de qué va esta obra. ¿Listo? Bien, chicos, esta novela, ¿ya? Esta novela de Franz Kafka, recuerden que él es el autor, nos va a contar sobre Gregorio Samsa. Gregorio Samsa es el personaje principal de esta novela. Gregorio Samsa es el hijo, o bueno, hay una familia que está compuesta por padres y dos hijos, Gregorio y su hermana Grete, ¿correcto? Gregorio era el sustento de esta familia, él era vendedor. Entonces él todos los días salía pues a ofrecer sus productos, ¿listo? Entonces, era el único sustento, la familia vivía gracias a lo que es, pues, no el dinero que él generaba. Pues, un día, Gregorio se fue a dormir, pues, a su casa, ¿no? A su cama, fue a descansar como todos los días, y al despertar se da la sorpresa de que amaneció convertido en un insecto, ¿ya? Convertido en un insecto. Se empieza a tocar, vamos a decirlo así,
se siente él extraño porque había tenido además un sueño bastante extraño, ¿ya? Entonces, se da cuenta que su estómago está abultado, ¿no? Se siente duro. Entonces, toca la parte trasera, la parte de la espalda, y se da cuenta que tiene como una especie de caparazón. ¿Listo? Entonces, va por el rostro y se da cuenta que tiene mandíbulas bastante fuertes. Entonces, él se despierta o se levanta totalmente asustado porque él había sufrido una transformación, ¿no? Bueno, pues no, pese a esa gravedad, ¿no? Él no se preocupa, Gregorio no se preocupa por su aspecto, por lo que le ha pasado, sino que se preocupa por justificar su inasistencia a su trabajo ese día, ¿no? Entonces, uno de los encargados de la empresa en la que él trabajaba, enviado por el gerente, va a su casa, ¿no? De Gregorio para ver, pues, ¿no? ¿Por qué no ha ido a trabajar? ¿Qué ha pasado? Y en este caso, Gregorio lo atiende, abre la puerta con miedo, con temor, porque no sabe lo que va a pasar. Abre la puerta de su cuarto y la familia se da cuenta de lo que había pasado con él. O sea, en ese momento, la hermana y los padres se dan cuenta, pues, ¿no? Que su hijo, que su hermano, se había convertido en un escarabajo. Se había convertido en ese insectito. Todos conocemos a un escarabajo. Ya. En ese insecto se convirtió Gregorio Samsa, ¿no? Entonces, cuando lo observaron, lo miraron, se asustaron, ¿no? Y no sabían cómo reaccionar ni qué hacer frente a esa situación, porque era algo nuevo, algo nunca les había pasado. ¿A quién? Imagínense. Su papá se molesta y se va y lo maldice, lo rechaza. Su hermana, por el contrario, su hermana Grete, pese a que su hermano tiene ese nuevo aspecto, se apiada de él y es ella la que se encarga de alimentarlo, de cuidarlo, ¿correcto? Grete es la que se encarga de limpiar la habitación de Gregorio, de darle su alimentación, no es la que está más al pendiente, pero llega un punto en el que ella ya se siente rechazo, empieza a sentir rechazo por su hermano, ¿no? Y su madre, ustedes preguntarán, profesora, ¿y la mamá cuando lo vio convertido en escarabajo, se desmayó? Entonces, su padre lo responsabiliza, lo culpa, le dice, por tu culpa es que tu madre está en esta situación, ¿no? Y por la misma ira contenida, le empieza a lanzar cosas a Gregorio con la intención tal vez de lastimarle, ¿no? Propio de la cólera, agarra manzanas y le empieza a lanzar cosas donde le caiga, como quien dice. Como les dije al principio, Gregorio era el sustento económico de la familia, porque solamente él trabajaba, no trabajaba la mamá, ni el papá, ni la hermana, ¿no? Como Gregorio dejó de trabajar por la situación, la familia empieza a tener crisis económica, ¿no? Y debido a ello es que tratan de ajustar los gastos en la casa, ¿no? Entre esos gastos, reducir lo que es, pues, la jornada de trabajo de la empleada del hogar, haciendo que ésta trabaje menos horas por menor sueldo, lógicamente. Y empiezan a alquilar algunas habitaciones de su casa, ¿no? Lo ponen en alquiler y para que puedan, pues, ser habitadas por otras personas, ¿no? Sí logran alquilarlo, de hecho, los inquilinos que toman la casa son personas que tienen cierto tipo de tendencia a ser muy exigentes con la limpieza, ¿no? Y Gregorio, ustedes dirán, profesora, y en todo este proceso, ¿qué pasa con Gregorio? Gregorio está encerrado en su cuarto y la familia, como ahora tienen inquilinos en la casa, tratan de esconderlo lo más que se pueda, como un secreto, ¿ya? Entonces, una noche estaban reunidos en la sala los padres, Grete y los inquilinos, y Grete, pues, empieza a tocar el violín, ¿no? Y esa melodía, ese
ese sonido le gusta mucho a Gregorio, porque a Gregorio le gusta cómo toca su hermana el violín. Y atraído por la música, atraído por el violín, por el sonido, Gregorio sale de su cuarto al salón donde estaban todos reunidos. Lógicamente, la sorpresa fue grande para los inquilinos, quienes terminaron yéndose de esa casa sin pagar la renta, ¿no? Se fueron. Entonces, después de que pasó este incidente, la familia se sentía bastante cansada, ¿no? Porque se daban cuenta que esa situación ya era bastante insostenible, ya no podían más con Gregorio. Entonces, el mismo Gregorio se da cuenta de ese rechazo que sienten sus padres y su hermana, se da cuenta de que en realidad él está haciendo una piedrita en el zapato, por decirlo así, y decide encerrarse definitivamente en su cuarto. No come, se aísla totalmente, ¿no? Entonces, ¿a qué conlleva esto? A que días más tarde, cuando la empleada entra al cuarto para que pueda pues limpiar, ¿no?, el cuarto de Gregorio, lo encuentra muerto el escarabajo. Este hecho, lógicamente, en la familia genera tristeza, porque así haya sido un escarabajo, la transformación en escarabajo, seguía siendo hijo y seguía siendo hermano. Genera tristeza, pero a su vez genera alivio, porque para la familia la muerte de Gregorio simboliza un nuevo inicio, donde ya van a poder estar tranquilos, donde ya van a poder hacer su vida con normalidad, donde si tienen la intención de alquilar, no hay ningún problema en que lo alquilen, porque ya no hay algo o alguien que pueda, pues, vamos a decir, influir pues en que le salga mal, ¿no? Se quitan un peso de encima con la muerte de Gregorio, ¿no? Entonces, mire, de esa manera termina esa novela, ¿no? Podemos darnos cuenta, ¿no?, que lo que pasa pues con Gregorio, lo que pasa con los padres, ¿no? Imagínense, ¿no?, si tal vez por ahí, profesora, no estoy de acuerdo con lo que los padres hicieron con él de rechazarlo. Pero yo les pregunto, ¿qué harían ustedes si es que un día despiertan, o un familiar de ustedes, o ustedes despiertan convertidos en un insecto? No creo que se nos haga lo más normal del mundo, ¿no? Así hoy día amaneciste en modo escarabajo. Qué bueno, bienvenido, ¿no? De alguna forma u otra, yo les pregunto, ¿ustedes reaccionarían igual que los padres y la hermana? ¿O tendrían otra reacción o otra postura con relación al ver eso, ¿no? Al despertar hoy día domingo y a mañana lunes y veas una situación parecida. Yasuri me dice, yo reaccionaría peor. Otro, ¿sabes, profesora? Yo le tengo miedo a los insectos y no me imagino ver un insecto grande, no en forma de humano, o sea, tamaño de un ser humano, pero si a las cosas son un escarabajo que es chiquito, a mí no me gustan porque los insectos no son de mi agrado, profesor. No los mato, pero no me gustan. Imagínense, ¿no? Yo lo veo a alguien así en mi casa, mi hermano, mi primo, mi papá, no lo sé, en forma de, yo me voy corriendo, profesora. O lo boto. No lo sé, ¿no? Tal vez por ahí me dirán, profesora, no, pero es mi papá, es mi hermano, puede tener forma de escarabajo, todo, pero no, yo qué voy a hacer eso, ¿no? Ya, entonces, mire, reacciones muchas, la verdad, ¿no? Yasuri me dice que ella reaccionaría peor. Los demás, no lo sé. ¿Cómo reaccionarían, no? ¿En qué papel entrarían? ¿En el papel de entendimiento o en el papel de rechazo, tal vez también? No lo sabe. Entonces, miren, nosotros vemos un tema de identidad aquí, porque Samsa, Gregorio, es un ser humano como todos nosotros, ¿no? Es el protagonista de la novela. Y al verse convertido, transformado en un insecto, lógicamente podemos decir, ¿no?, que hay un cambio de identidad, ¿correcto? Y ese cambio también se asocia con justamente, pues no sé si la familia lo rechaza por ser o por ver la transformación que tiene,
Más todavía los va a rechazar por saber el hecho de que como era el único ingreso, vamos a decir, económico, pues lógicamente, ¿no? También afecta en ese sentido, ¿no? Y al final, Gregorio, pues se atribuye el término de que es una persona que pues no está siendo útil para pues su familia. Al contrario, ¿no? Les está creando problemas. Entonces, podemos ver eso ahí. Acá tengo un video, a ver, vamos a verlo ya. A ver, a ver. Y luego comentamos. A ver, vamos a ver ya. ¿Cómo lo representamos aquí? Escuchamos. A ver, vamos a ver. Lo escuchamos, por favor. Un evento desafortunado cambiaría la vida de Gregorio Samsa, que en una mañana se despierta convertido en un monstruo. Su familia y su jefe se preguntan su extraño comportamiento, por eso lo llaman desde el pasillo. Por fin Gregorio logra abrir la puerta, espantando a todos los presentes. Este cambio lo preocupa demasiado. No sabe qué hacer con su futuro y su familia. Su hermana es la que se encarga desde ahora de alimentarlo, notando un gran cambio en su comportamiento. Greta y su madre trataron de sacar los muebles del cuarto de Gregorio, pero la presencia de Gregorio hace que su madre se desmaye. Para calmar a su madre, Greta se la lleva a otro cuarto. Sin embargo, Gregorio enloquece por no poder ayudarlo. Su padre llega enfurecido tratando de herir a Gregorio. Le tira manzanas hasta hacerle entrar a su cuarto, recordándole que es la desgracia de la familia, lastimándolo. La nueva sirvienta se encargaba de las necesidades de Gregorio. Sin embargo, casi nunca limpiaba su habitación y pocas veces lo alimentaba. Por falta de dinero, todos los integrantes de la familia tuvieron que conseguir trabajo para mantenerse. Y tuvieron nuevos inquilinos, los cuales no sabían de la existencia de Gregorio. Gregorio se encontraba en un estado muy débil por la depresión. Había decidido no comer más. Así como la manzana enterrada en su espalda le estaba perjudicando, hasta el punto de llevarlo a la muerte. Esta mañana he descubierto el cadáver de Gregorio en su cuarto. La familia toma la decisión de despedirla. Listo, miren. Ahí lo tenemos, ¿no? De una manera un poco más detallada, ¿no? Ahí está. Lo que pasa, pues, ¿no? Y las distintas situaciones que tiene que afrontar, pues, Gregorio en su nueva transformación. Esmeida me dice, yo sí lo entendería, me dice, ¿no? Claro, como les digo, ¿no? Si nosotros nos ponemos en una cuestión crítica, probablemente habría que ver ¿cómo diríamos? Las posturas de cada uno de los personajes involucrados, ¿no? Definitivamente algunos como Yasuri, ¿no? Dirían, ¿no? Ah, no, profesora, yo reaccionaría mal. Esmeida, yo sí lo entendería y es válido, ¿no? Entonces aquí en realidad se ve mucho esto, ¿no? Entonces vemos que en este caso el autor, Franz Kafka, trata de mostrar esa desfiguración humana, ¿no? Ese cambio que se da a través, pues, de Samsa, de Gregorio. Y que bueno, pues, ¿no? Se adapta, se acopla incluso características que están relacionadas en cuanto a los otros personajes. Entonces, no sé, algún comentario adicional que tal vez alguno de ustedes quiera añadir. ¿Algo más, chicos? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran añadir?
Ahora, recomendación para todos. Profesora, yo por tiempo no puedo tal vez tomar una obra literaria, si sea chiquita, porque trabajo y a las 10 de la noche me desocupo, profesora, supongamos, ¿no? O llego cansada, profesora, y me voy a dormir. O tengo otras responsabilidades en casa. De todas maneras, siempre es bueno tal vez conocer un poquito más de las obras, ¿no? Si pueden y tienen el tiempo, tal vez, aunque sea de leer 2 hojas por día de una obra, háganlo. Léanlo y después de leerlo pueden, no sé, ¿no? Porque ahora pues hay videos, hay audiolibros, ¿no? En fin, muchas opciones. Pero siempre he dicho y voy a recomendar esto, lean la obra y luego si gustan pueden leer, pues, ¿no? O pueden ver, perdón, un video o pueden buscar otras opciones. ¿Por qué? Porque en los videos siempre nos van a mostrar información importante pero resumida. Van a obviar información tal vez que también deberíamos de conocer. No con una intención, porque un video no puede durar, pues, no sé, supongamos, la obra en sí tiene, profesora, 150 hojas, y son muchas las escenas, son muchos los momentos, etcétera, y en un video, a veces, pues, por reducción de tiempo, porque si no es pesado también, tratan de tomar solamente pasajes importantes, y por ahí obvian datos que también son relevantes. ¿Listo? Muy bien, chicos, entonces, a ver. Listo. ¿Alguna consulta o pregunta adicional que cada uno de ustedes tenga, tal vez, o algo que quieran añadir? ¿Algo, chicos? ¿Algo? Tal vez por ahí. ¿Algo que quieran añadir? ¿Nada? Ya. El día de hoy, entonces, hemos revisado, chicos, la literatura vanguardista. Ahora sí les pregunto, ¿la literatura de la vanguardia será igual, tendrá las mismas características que la literatura del realismo, que fue la que revisamos la clase anterior? ¿Será la misma? No, muy bien, Amelia. No, claro. Cada literatura tiene sus propios rasgos, sus propias características, tiene sus propias creaciones que se enmarcan dentro de lo que en realidad cada una de las literaturas busca desarrollar o a lo que se enfoca. ¿Listo? Entonces, el día de hoy hemos revisado eso. Muy bien, Nelson, Esmeida y Azuri también son cosas diferentes, no son iguales, son literaturas, son corrientes distintas. Cada una tiene su peculiaridad, su importancia. Y si por ahí, como les digo, quieren leer alguna de las obras, no tienen tiempo para ir a la librería, pueden descargarlo en internet. Ahora el internet nos facilita bastante. En muchas obras, no en todas, porque sí hay otras que son difíciles de encontrar en la web o a veces no están en la web. Pero La Metamorfosis es una obra de antaño y hasta la actualidad se sigue leyendo y sí lo van a poder encontrar en formato de PDF. Muy bien, chicos, entonces de esa manera estamos terminando la sesión del día de hoy. Cuídense bastante, feliz Día del Padre aquí a todos los que son papitos, pásenlo bonito, coman bien, que tengan bonita semana y ya nos estamos reencontrando el siguiente domingo. Cuídense, chicos, buenos días con cada uno de ustedes.